Muy bienvenidos a este capítulo número 4, principios del vuelo, del curso de piloto privado de avión de ProFlight. En primer lugar, vamos a comenzar el tratamiento del aire desde el punto de vista de considerarlo lo que es un fluido. Si bien es cierto, vamos a ver que hay algunas diferencias que tiene significativas el aire respecto a otros fluidos, pero en general comparte características de los fluidos. En ese sentido, la mayoría de nosotros cuando nos referimos o evocamos la idea de un fluido, se nos representa la idea en general de un líquido. Y tenemos que tener presente que no solamente los líquidos y semilíquidos son fluidos, sino también todo tipo de gases, entre ellos el aire que contiene la atmósfera. Por lo tanto, comparten los fluidos una característica que se puede resumir como un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas hay muy poca atracción. Define a un fluido la propiedad de cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas restitutivas, tendientes a recuperar la forma original, como pasa con otros tipos de materias. En tal sentido, si en un recipiente de una determinada forma colocamos diferentes tipos de sólidos, todo tipo de sólidos va a conservar su forma independientemente de la forma del recipiente donde lo estemos arrojando. En el caso de los líquidos, al colocar cualquier tipo de líquido en un recipiente, el líquido, independientemente de su viscosidad y densidad, siempre que se trate de un fluido, el líquido va a ocupar desde el fondo del recipiente hacia arriba hasta que el volumen de ese líquido que estamos depositando se termine y va a adoptar la forma del recipiente, sin que haya fuerzas que tiendan a recuperar el estado original que tenía ese líquido adentro de una jarra o dentro de una canilla que lo estamos vertiendo. Contrariamente a lo que pasa con algunos metales o materiales como el mimbre, que ante cualquier tipo de fuerza que lo deforme, de cualquier tipo de deformación que pueda tener, el mimbre tiene la característica que se llama resiliencia de recuperar inmediatamente su forma original. No así el caso de los fluidos. Y en el caso del aire, una de las características que lo diferencia del líquido, aún siendo un fluido, es que el aire ocupa el 100% del volumen del recipiente en donde se lo aloja y tampoco, como en el caso de los líquidos, tiende a recuperar su forma original. Lo que lo diferencia es que ocupa todo y se expande hacia todo el volumen del que dispone para ocupar. Entonces, hablando de ocupar, nos vamos a ocupar de los fluidos en general, los gases más particularmente y en especial el aire que constituye la atmósfera terrestre. Cualquier tipo de fluido, otra característica que tiene es que tiene distinta viscosidad. La viscosidad puede resumirse o definirse como la resistencia a fluir que tiene en este caso un fluido. La resistencia a fluir sobre una determinada superficie. ¿Qué es lo que más adelante vamos a ver? ¿Qué es lo que pasa con el aire atmosférico en su resistencia a fluir por todas las superficies de un aeroplano expuestas en movimiento, en su movimiento relativo respecto a la masa de aire? En el caso de los líquidos, aún los menos viscosos, todos los fluidos tienen otra característica que es la fricción.
la resistencia a a desplazarse dentro de la masa fluida en donde ese objeto se desplaza. Por lo tanto, hay, desde el punto de vista de la física, la ciencia que estudia la mecánica de los fluidos se ocupa de estudiar las fuerzas recíprocas generadas como consecuencia del movimiento relativo de un cuerpo dentro de ese fluido. Y dentro de eso hay distintas áreas de dinámica de los fluidos, entre ellas la hidrodinámica, especialmente dirigida a el movimiento relativo de un cuerpo dentro de un líquido como el agua, la dinámica de los gases, que se ocupa de lo mismo, pero particularmente de las masas gaseosas, y en particular la aerodinámica, que es lo que nosotros de ahora en adelante vamos a abordar, que es el estudio del comportamiento de un objeto en su movimiento relativo con una masa de aire, en este caso el aire que rodea el planeta Tierra. En tal sentido, ya avanzando a una definición típica de diccionario, no técnica aeronáutica, sino para antes de eso ir conceptualizando generalidades respecto a la aerodinámica. Una definición de un buen diccionario diría algo parecido a qué es la dinámica de los gases, pero especialmente vinculada a la interacción de la atmósfera con los objetos que se desplazan dentro de ella. Aquí ya nos estamos refiriendo a que la aerodinámica, si bien es cierto, se ocupa de la dinámica de los gases, está abordando específicamente el aire que rodea la esfera terrestre. Y una de las características de ese aire es que una masa promedio estándar de aire tiene una distancia entre moléculas de aproximadamente 10 veces el diámetro de cada una de ellas. Esto para que veamos la particularidad que vamos a tener que tratar en forma constante respecto a cualquier abordaje aerodinámico, que la particularidad que tiene la masa de aire atmosférico en cuanto a su densidad, que ya vamos a adentrarnos particularmente en eso, pero una de las características es justamente, como decíamos al principio en la definición de fluidos en general, incluyendo los líquidos, que es toda sustancia que tiene poca atracción gravitacional entre sus partículas, entre sus moléculas. Bueno, la típica característica de la masa de aire atmosférico justamente es que tiene una distancia entre sus moléculas de aproximadamente 10 veces su diámetro. Por lo tanto, extremadamente baja atracción gravitacional entre cada molécula. Ya aerodinámicamente podemos definir en el ámbito más aeronáutico de la aerodinámica como es una rama de la física que estudia las leyes naturales resultantes de las acciones y reacciones recíprocas originadas por el movimiento relativo de un sólido dentro de la masa de aire. Nuevamente, acá ya se orienta más específicamente a la masa de aire, no cualquier otro gas. Por lo tanto, es el abordaje del comportamiento de cualquier tipo de medio que se mueva en la masa de aire respecto a elementos que tengan un fundamento, un vínculo con la aerodinámica. A su vez, respecto al tipo de abordaje, de orientación que se le quiere dar a un estudio, a una investigación relacionada con la aerodinámica, la podemos clasificar en descriptiva, analítica o aplicada. Desde el punto de vista de la compresibilidad del aire, la podemos denominar aerodinámica de baja velocidad. En el estudio y abordaje de
los efectos aerodinámicos, pero en un aire considerado incompresible, por lo tanto de baja velocidad, y con aerodinámica de alta velocidad que involucra las actuaciones de una aeronave en flujo de aire compresible. Durante mucho tiempo, al principio, en los albores de la aviación, se consideró el aire absolutamente incompresible, y a medida que las aeronaves tecnológicamente avanzaron lo suficiente y el estudio de los hombres sobre las mismas y la tecnología disponible empezó a alcanzar velocidades de aeronaves transónicas o supersónicas, se comprobó la compresibilidad del aire en determinadas condiciones y circunstancias. Por lo tanto, en cuanto a la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire, se puede considerar un régimen subsónico a cualquier régimen inferior a Mach 0.75, que representa el 75% de la velocidad del aire en esas circunstancias, sobre todo en esas condiciones de temperatura exterior. Régimen transónico, aquellas aeronaves que se desplazan respecto a la masa de aire entre Mach 0.75 y 1.20, supersónica por encima de Mach 1.2 y hasta 5.0, hipersónica, aeronaves que se desplazan respecto a la masa de aire a una relación de Mach superior a de 5.0 o superior, recordando que el número de Mach está definido por la relación de la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire, que se denomina velocidad verdadera, en inglés True Airspeed, y abreviado como TAS, dividido la velocidad del sonido en el aire en esas circunstancias, sobre todo con la temperatura actual en un determinado momento. Respecto a la a la aerodinámica descriptiva, que es la primera de las áreas que mencionamos en las que se puede clasificar el abordaje con el propósito de más orientado a lo descriptivo, es el estudio de los fenómenos mediante observación directa, la construcción de modelos que describan y expliquen tales fenómenos a través de diagramas, funciones estadísticas, fórmulas, etc. La aerodinámica analítica es aquella que establece leyes formales con relación a los fenómenos a través del método científico-matemático y el método experimental. Y la aerodinámica aplicada es aquella que se ocupa de abordar ambos fenómenos descriptos y analizados por las otras dos áreas o ramas en todo lo que tiene que ver ya con el análisis de las actuaciones o la performance de un determinado aerodino o una aeronave específicamente. Por lo tanto, ya se orienta más, por eso lo de aplicada es aerodinámica ya más con las manos en la masa directamente asociada al desempeño de una determinada aeronave. La estructura del aire que contiene la atmósfera, por convención, se ha establecido lo que se reconoce como atmósfera estándar internacional, o en inglés ISA, abreviado ISA, International Standard Atmosphere, que es la atmósfera que se encuentra en contacto con la superficie terrestre y verticalmente a ella, y las condiciones atmosféricas a nivel del mar a 15 grados de temperatura centígrados y una presión atmosférica de 1013 hectopascales o 1013 milibares o 2992 pulgadas de mercurio. En esas condiciones, una atmósfera ideal, digamos así, pero que por convención para todo tipo de estudios se lo considera la atmósfera estándar internacional, contiene el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de gases raros, gases inertes, varios gases
cuya proporción es lógico que teniendo un 1% es significativamente despreciable, y que incluye gases como el argón, el neón, y que en la atmósfera real, no la estándar, también incluye en esos gases el vapor de agua, que no está considerado en la atmósfera estándar internacional, y en la realidad puede llegar a ocupar hasta un 4% del contenido total del aire de la atmósfera. Pero estamos refiriéndonos en este caso a una atmósfera ideal que es seca. Dentro de esa atmósfera estándar internacional, o International Standard Atmosphere, o ISA, tenemos una característica muy importante para el abordaje y para el desempeño del piloto en la atmósfera, que es el medio donde vamos a desempeñar nuestra profesión constantemente, y es que tanto la presión atmosférica como la temperatura disminuyen gradualmente a medida que se gana altura sobre la superficie terrestre. Como todo gradiente, si consideramos el concepto de gradiente como la variación de un elemento con respecto a otro, en la International Standard Atmosphere, que se considera a nivel del medio del mar y una temperatura de 15 grados centígrados o 59 Fahrenheit, el gradiente de descenso de la temperatura es de 2 grados centígrados cada 1000 pies. Y la disminución de presión atmosférica con la altura, desde la superficie terrestre hasta como mínimo los 18.000 pies, después cambia un poquitito porque no es, no es tan lineal, se pone más logarítmica, pero podemos asumir que como concepto general para la ISA, la disminución de presión a medida que ascendemos es de un gradiente de descenso de 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Por lo tanto, el concepto de presión atmosférica es la presión que mediante lo que el hallazgo de Torricelli en su momento demostró que poniendo una cubeta de mercurio en contacto con la atmósfera, la presión, el peso del aire, de la columna de aire que está sobre nosotros, sobre ese mercurio, hace que en un tubo de vidrio, en el tope del cual está sellado, por lo tanto hay vacío, la presión atmosférica sobre esa superficie de mercurio hace que, por el principio de vasos comunicantes, el mercurio en el tubo empiece a subir hasta un determinado nivel. Si a este tubo se le coloca una escala, o en pulgadas, o en milibares, hectopascales, o como se usaba en un momento en la Argentina, en centímetros, que equivalía 1013-2992, equivalía a 760 centímetros de mercurio, no importa en qué escala esté, uno puede determinar el valor de la presión atmosférica en el tope que ha llegado el mercurio, y leyéndolo en la escala respectiva. El gradiente de temperatura y de presión atmosférica en la atmósfera estándar se muestra en esta tabla, en donde en las altitudes, si consideramos 0 el nivel del mar y hasta 20.000 pies, podemos observar que a 18.000 pies de altura, el peso de la columna de mercurio, o sea, la presión sobre una igual superficie que se considere, es de exactamente la mitad, cosa que también podemos comprobar en esta tabla, que 29,92 pulgadas, prácticamente 30, tenemos a nivel del mar, y prácticamente 15, 14,94 a 18.000. Con lo cual, si eso lo expresamos en peso, también nos va, del peso del aire en una determinada superficie, nos va a dar exactamente la mitad, 14,7, 7,4,
entre el nivel del mar y 18.000 pies, lo cual confirma este gradiente de 1 pulgada cada 1.000 pies que ascendemos. Y con el mismo criterio, 2 grados cada 1.000 pies que ascendamos va a descender la temperatura en grados Fahrenheit, en grados centígrados. 2 grados cada 1.000 pies es el gradiente de descenso de la temperatura en una atmósfera estándar considerada seca. A partir de esto, podemos ir un poquitito para atrás y revisar desde el punto de vista de la física qué se entiende por presión. Y la presión, como vimos recién, es la relación que existe entre una fuerza, el peso en este caso de la columna de aire sobre nuestro planeta, y una determinada superficie. Cuando hablamos de relación, hablamos de una división. Por lo tanto, la relación que estamos expresando para determinar la presión, cualquier tipo de presión, es una determinada fuerza sobre una determinada superficie. Por lo tanto, cualquier presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. Razón por la cual el ejemplo clásico es que las chicas que usan zapatos con tacos, en un día de calor sobre el pavimento, van caminando con nosotros, aunque pesen más que nosotros, ellas se hunden y nosotros no, porque tienen un determinado peso que está repartido en una superficie muy pequeña como es el taco de un zapato, entonces la presión sobre el pavimento es muy superior. En cuanto a la temperatura, es la expresión de la cantidad de energía calórica contenida en un cuerpo. Por lo tanto, si aplicamos igual cantidad de calor a dos cuerpos diferentes con distinta estructura molecular, se obtendrán distintas temperaturas de ese cuerpo. El calor produce en las moléculas de un determinado cuerpo un aumento de su velocidad de vibración. Todo está vibrando. Hay cuerpos con una masa tal que esa vibración hasta puede ser más percibible que en otras, pero todas las moléculas que constituyen cualquier tipo de materia vibran constantemente. A medida que disminuye la cantidad de energía calórica aplicada a un determinado cuerpo, va a disminuir la actividad molecular y su temperatura, porque al vibrar menos las moléculas, al tener menos libertad de movimiento, la fricción y la interacción entre ellas es tanto menor que la temperatura se disminuye al bajar la actividad molecular. A tal punto que a la condición en que se detiene toda actividad molecular, debido a la ausencia de energía calórica, se la denomina cero absoluto, que se alcanza en la escala de 0 grados, en la escala de Kelvin, o de 271 grados bajo cero centígrados. La temperatura se mide así como la presión atmosférica. Una de las maneras de medirla es con un barómetro de distintas características, pero barómetro al fin. El primero fue el descubierto por Torricelli como barómetro de mercurio. La medida que se obtiene para medir qué temperatura existe es el termómetro, que también del cual hay distintos modelos y principios de funcionamiento. Y la escala en que la temperatura se expresa puede ser en grados Kelvin, grados Rankine, grados centígrados o grados Fahrenheit. Esto lleva a un concepto que aerodinámicamente es fundamental comprender, que es la densidad del aire. La densidad es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por lo tanto, nuevamente es la división, la relación que existe entre la masa de un determinado cuerpo y su volumen. Se designa con la letra griega ρ por convención. Por lo tanto, si mantenemos un volumen constante como el de A y B, y la cantidad de materia contenida
en cada uno de los cubos es distinta, el volumen que contenga mayor cantidad de materia va a ser el volumen, la unidad que contenga mayor densidad del aire. Porque, como dijimos, la densidad es igual a la masa dividido el volumen. Por lo tanto, cualquier efecto que incremente la masa, la densidad va a ser proporcional, directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen que la contiene. Un concepto fundamental para la performance de la aeronave es la altitud de presión o pressure altitude, que es la distancia vertical entre un objeto en el aire y un plano de presión de referencia o estándar, denominado en inglés Standard Datum Plane. Si el altímetro de una aeronave es ajustado a la atmósfera estándar internacional, que es 1013 hectopascales o milibares o 2992 pulgadas, la altitud indicada en ese altímetro va a ser la altitud de presión. Cualquier reglaje distinto a 1013 en un altímetro, la altitud que va a indicar ese altímetro no va a ser la altitud de presión. La altitud de presión va a ser la que va a marcar un altímetro regulado a 1013 hectopascales. Por lo tanto, para todo reglaje altimétrico diferente al estándar, porque hoy en cualquier lugar del mundo donde nosotros intentemos operar o nos detengamos, lo podemos escuchar hasta en los noticieros, cuando el estado meteorológico nos dice qué presión atmosférica hay. Si esa presión atmosférica es distinta a 1013, y esa presión atmosférica es la que yo calibro en el altímetro, la altitud indicada no va a ser pressure altitude, va a ser otra que sirve para otras cosas. Por lo tanto, repito, para todo reglaje altimétrico diferente al estándar se debe realizar un ajuste para obtener la pressure altitude. Y la pressure altitude es un elemento fundamental para obtener la altitud de densidad o density altitude, que es lo que entiende, por decir así, es lo que interpreta el ala de un avión y cualquier objeto que se desplace en el aire, la altitud de densidad, que es aquella altitud de presión que, si no es 1013, fue corregida para llevarla al plano de referencia estándar, pero corregida por cualquier desvío de temperatura diferente al estándar. La density altitude o altitud de decisión es la altitud de presión corregida para condiciones de temperatura no estándar. A temperatura estándar, la altitud de presión, por lo tanto, es igual a la altitud de densidad. Estas cuestiones, la altitud de densidad, son fundamentales para el desempeño, para la performance de la aeronave, debido a lo cual hay que tener especial precaución con elevadas altitudes, aeropuertos de elevada altitud, como México, Bogotá, La Paz y algunos otros aeropuertos, Aspen, que están entre los 8.000 pies, y La Paz 13.700. Las condiciones de alta temperatura afectan significativamente la altitud de densidad, la humedad. Por lo tanto, las tres H's, que en inglés son high, humid and hot, deben ser respetadas muchísimo, tenidas muy en cuenta por el piloto, lo mismo que las condiciones de baja presión. Imagínense que si tenemos 29,92 aquí y hoy a nivel del mar, un aeropuerto que estamos operando a nivel del mar nos marque que tenemos 28,65, evidentemente eso nos va a representar una altitud de presión muy diferente a la que tiene la elevación del aeropuerto donde nosotros estamos. Y por supuesto,
la baja presión muchas veces también está asociada a altitudes elevadas, no necesariamente. Por todo lo mencionado previamente, es obvio que el piloto debe estar especialmente atento en condiciones de altas elevaciones, temperaturas elevadas, alta humedad relativa, high, hot and humid, y baja presión atmosférica. Estos 4 elementos, 3 de ellos en condiciones de elevados valores y la presión atmosférica baja, por el contrario, estos 4 elementos, cada uno de ellos y mucho más cuando se combinan, degradan significativamente la performance de una aeronave, a tal modo que un aeropuerto de una determinada elevación sobre el nivel del mar puede llegar a tener una altitud de densidad del doble, nada más que por el efecto de estos elementos. Y eso afecta significativamente la performance, porque recuerden que a medida, si tenemos una altitud de densidad equivalente al doble de lo que realmente tengo, eso me afecta significativamente la densidad del aire, debida porque es la interacción con ese aire que las partes del avión que producen sustentación van a tener efecto aerodinámico. Para graficar esto, el aeropuerto de Salta, cuya codificación OASI es Sierra Alfa, SASA, Salta tiene una elevación sobre el nivel medio del mar de 4.089 pies. Y es muy común, como la semana pasada, que en Salta haya una presión de 29,60. Una presión atmosférica de 29,60 pulgadas de mercurio. Esta tabla, a partir del 2992, que es el estándar, por cualquier valor de presión que disminuye, cuando la presión disminuye, tenemos que nos dice agregue en rojo, sume estos valores respectivos a cada nivel de presión para sumarlo a la elevación del campo. Si yo tengo 4.089 pies como elevación del campo y 29,60 de presión atmosférica, yo tengo que sumarle, es como que Salta ese día estaba más elevado, 300 pies más elevado. Perfecto. Esa suma nos va a dar la pressure altitude, 4.389. Ahora, a partir de 4.389, 4.400, si consideramos que ese día, la semana pasada, Salta llegó a tener temperatura de 36 grados, tomemos 35, yo entro en esta otra tabla que tengo grados centígrados en esta escala y grados Fahrenheit aquí debajo, nosotros nos manejamos en centígrados, tengo 35, a los 35 grados tiro una línea hasta encontrar la pressure altitude de 4.400, que tengo nivel del mar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.400, porque es de 5.000. 4.400 está donde termina la flechita. Encuentro 4.400 como la pressure altitude que me dio ya corregida y voy a la izquierda y me encuentro con que en esas condiciones, ese día, la density altitude o altitud de densidad era 7.800, que respecto a la elevación del campo es del 90%, casi el doble por el efecto de una temperatura superior a la estándar y una presión atmosférica inferior a la estándar. Ese es el efecto que no es un concepto teórico, es un caso tomado de la realidad de un aeropuerto de nuestro país para ejemplificar el tremendo impacto que tiene tener en cuenta o no tener en cuenta para la performance del avión la altitud de densidad, un aspecto fundamental para el piloto al mando. Otra cuestión que, considerando en este capítulo los principios del vuelo, tenemos que tener en cuenta es
la fuerza gravitacional. En este caso, no solamente por la atracción entre moléculas del aire en que nos movemos, sino también porque la atracción terrestre ejerce sobre todo tipo de cuerpo, entre ellos nosotros a bordo de un avión, la atracción del peso del avión hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, justamente la idea de volar consiste en que podamos generar una sustentación como mínimo igual o superior a ese peso para poder mantenernos volando. Respecto a la fuerza gravitacional o el tema de las manzanas, no, en la manzana en la cabeza de Newton no fue la misma manzana en la cabeza de Steve Jobs, precisamente, pero ambos tuvieron una manzana en la cabeza. En el caso de Newton, se le atribuye la caída de una manzana cuando él estaba debajo de un árbol, como disparador de su investigación y comprobación de la teoría de la gravedad terrestre. La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa de los cuerpos. Por lo tanto, cuanto más grandes sean los cuerpos involucrados, mayor va a ser la atracción de la gravedad entre ellos. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia, menor es la atracción gravitacional. La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esto afecta todo tipo de atracción gravitacional, entre ellos la terrestre sobre todo tipo de cuerpos sobre la superficie y la atmósfera. Otro de los principios fundamentales que nos vamos a ver involucrados a medida que nos sumerjamos más profundamente en el estudio de la aerodinámica son las 3 leyes del movimiento de Isaac Newton. La primera de las cuales es la denominada ley de inercia o primera ley del movimiento, que consiste, como todo concepto de inercia, que un objeto que está detenido va a mantener detenido hasta que, inmovilizado, hasta que una fuerza no se oponga a ese estado. Y un objeto en movimiento continuará en movimiento a no ser que una fuerza externa actúe para desbalancear ese movimiento. La ley de masa es aquella que afirma o comprueba que la aceleración de un objeto depende de la masa del objeto y su aceleración. Una cuestión que en muchísimos aspectos aerodinámicos también vamos a aplicar. Y considerada la segunda ley de movimiento de Newton, mientras la tercera ley de movimiento de Newton, ley de acción y reacción, es aquella por medio de la cual se afirma y se comprueba que a toda fuerza de acción se opone una reacción de igual magnitud, igual dirección y sentido inverso, opuesto al sentido del que tenía la primera fuerza. El principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción, entre otras aplicaciones, no solamente afecta la explicación de por qué sustenta un avión en una parte de ella, sino que a su vez es la ley física fundamental por la que explica el funcionamiento de un motor a reacción, por ejemplo, o los jets. Por otro lado, como un principio fundamental del vuelo, tenemos que conocer y comprender el principio de conservación de la energía, demostrado por lo que se conoce como ecuación o teorema de Bernoulli, que demuestra que la energía total
es igual y nunca cambia el valor de la energía total, por eso lo de conservación de la energía. La energía total es igual a la energía potencial más la energía cinética. Y la conservación de la energía consiste en que cualquier variación de la energía potencial va a tener su compensación en el mismo nivel de variación en sentido contrario en energía cinética y viceversa, con el fin de que la energía total se mantenga. Esto fue comprobado con el principio de Bernoulli, en donde nuevamente, si consideramos o recordamos que la energía potencial está expresada por el peso de un objeto, por la altura a la que el mismo fue capaz de ser elevado. En el caso de un avión, el peso del mismo a una determinada altura sobre la Tierra tiene una determinada energía potencial, porque hubo un gasto para llevar el peso de ese avión hasta ahí. Por lo tanto, ese avión ahora tiene en ese punto del espacio, en esa altura, una energía potencial determinada. A su vez, esa energía potencial se puede transformar en energía cinética, en donde se demuestra que la misma es igual a la mitad de su masa por el cuadrado de la velocidad, el valor de la energía cinética. El principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli o teorema de Bernoulli lo que demuestra en un tubo Venturi es que si tomamos un Venturi, que es un tubo que tiene un estrechamiento en alguna parte de sus dimensiones, como acá en esta sección, y ingresamos una masa de aire por la parte de la abertura del tubo, que tiene la misma sección que la parte por donde el aire o el fluido va a salir, y somos capaces de medir la velocidad del aire y la presión del aire en los 3 puntos en donde se desplaza el fluido, vamos a comprobar que la presión estática del aire representada por la energía potencial y la velocidad en la entrada, a medida que el flujo de aire pasa por el estrechamiento, tiene que acelerarse. Al aumentar la velocidad, que es aumentar la energía cinética, disminuye la presión, pero disminuye en una magnitud tal que la energía total se mantiene. Y nuevamente, en la medida que el aire disminuye su velocidad porque aumenta nuevamente su sección a un valor igual, una dimensión igual que en la entrada, nuevamente la velocidad disminuye, por lo tanto la presión aumenta. La presión estática representa en este caso la energía potencial y la velocidad del aire, la cinética. Con lo cual se demuestra el principio de conservación de la energía, que vamos a ver más adelante, que es fundamental para explicar la otra razón por la cual el ala produce sustentación. Una es el principio de Bernoulli y el otro es la tercera ley de Newton de acción y reacción. Este valor de energía total tiene una energía potencial más una cinética determinado. En este variaron los valores de energía potencial y de energía cinética, pero la energía total conservó el mismo valor. Y lo mismo ocurre midiendo ambos valores en este otro punto. Pasando ahora a un esquema absolutamente simple, nada más que identificando y mencionando las partes fundamentales de un perfil aerodinámico, que es el corte transversal de un ala, donde supuestamente el avión se desplaza de derecha a izquierda. En este caso, vamos a tener que
la parte redondeada del frente del perfil se llama borde de ataque, la parte trasera prácticamente muy ausada, muy estrecha, se llama borde de fuga o trailing edge. La línea, que es fundamental para muchos aspectos aerodinámicos que vamos a estudiar, la línea que une imaginariamente el borde de fuga con el borde de ataque, que es la amarilla, se llama cuerda del ala o cuerda del perfil, y la línea que separa en dos partes idénticas, que separa simétricamente el perfil, se llama línea de curvatura media o combadura media. Por lo tanto, de ahora en adelante, vamos a ver que un corte transversal de un ala de régimen subsónico, como cualquier avión de escuela, de entrenamiento, de categoría normal o utilitaria, que es aquellos aeroplanos en los que ustedes van a comenzar a volar, tiene un perfil absolutamente parecido a este diseño, con borde de ataque, borde de fuga, la cuerda del ala, la que une el borde de ataque con el de fuga, y línea de curvatura media, la que divide simétricamente la parte superior y posterior e inferior, perdón, del perfil. Y la combadura superior se llama extra 2 y la combadura inferior del ala, la superficie inferior del perfil, se llama intra 2. Antes de seguir en el desarrollo de aspectos que vamos a usar mucho, como las fuerzas representadas por vectores, cuando avancemos en el estudio del desempeño aerodinámico de un perfil, recordemos las componentes, el concepto de una fuerza en cuanto vector. Una fuerza o vector representada por un vector tiene un punto de aplicación en donde algo origina esa fuerza, una dirección, la orientación de ese movimiento, una magnitud dada por la longitud del vector y un sentido. ¿En qué sentido se desplaza? Porque puede tener un vector exactamente la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces es muy importante en cada vector la identificación de la punta de flecha, que es lo que nos indica en qué sentido se está desplazando esa fuerza que tiene una magnitud, una dirección y un origen. Esto es porque ya vamos a ver más adelante, recordando algunos aspectos de física de la secundaria en cuanto a la descomposición de fuerzas, un determinado vector puede ser la resultante de dos fuerzas que tienen distinta magnitud, distinta dirección y distinto sentido, y que como resultante de las dos tenemos una determinada fuerza con otra magnitud, otra dirección y otro sentido. O por el contrario, una fuerza original la podemos, por razones de estudio que queremos hacer, descomponer en dos fuerzas que también van a corresponderse con magnitudes, direcciones y sentidos diferentes, en que esta fuerza original se puede descomponer. Otro aspecto fundamental en el abordaje de los principios del vuelo, y así como en las distintas definiciones de la mecánica de los fluidos y de las definiciones de aerodinámica que hemos visto, que todas en algún momento se refieren al movimiento relativo de un cuerpo respecto a la masa de aire, al movimiento relativo de un objeto respecto a un fluido, hay que definir a qué claramente, antes de ir a un aspecto trascendental en aviación, que es el viento relativo, a qué llamamos un movimiento relativo en general. Para definir un movimiento relativo es necesario establecer
un punto de referencia con respecto al cual se moverán uno o más elementos, porque la diferencia entre un movimiento y un movimiento relativo es que un movimiento es representado, como dijimos recién, por una fuerza, por un vector, pero el movimiento relativo es el análisis, la evaluación, el abordaje, el estudio de ese movimiento respecto a otra cosa. Por eso es relativo. ¿Relativo a qué? Por ejemplo, esta aeronave sola es una aeronave que va para allá. Listo. Ahora, si yo pongo esta otra aeronave, la pequeña es más pequeña relativamente, en términos relativos con esta. La pequeña está a la derecha en términos de movimiento relativo que y la posición relativa que esta aeronave tiene. Y esta aeronave grande tiene un movimiento relativo a esta que está viniendo de la izquierda y que tiene una dirección convergente, evidentemente con el movimiento de esta, y de una magnitud, quiere decir que está teniendo una velocidad superior en términos relativos a esta. Entonces, como concepto de relativo, el movimiento, cuando hablamos de movimiento, va a ser el movimiento relativo de una determinada fuerza respecto a otra cosa. Por lo tanto, un concepto fundamental en aerodinámica y al que nos vamos a referir casi constantemente es el viento relativo, que es la fuerza de igual dirección y magnitud a la trayectoria del perfil alar y de sentido opuesto a este vector, o sea, a la trayectoria. Por lo tanto, el viento relativo, si este perfil, que es el ala de un avión, esta es la cuerda, y está con ese ángulo desplazándose en forma totalmente horizontal a esta velocidad dada por esta magnitud, en esta dirección horizontal y en este sentido, el viento relativo va a ser exactamente paralelo en la misma dirección, de exactamente la misma magnitud que la trayectoria, pero de sentido contrario. Lo mismo ocurre si, sin cambiar nada, ahora la trayectoria del avión está en este vector descendente, la trayectoria es esta, la trayectoria tiene esta dirección, el avión va descendiendo, la trayectoria tiene esta magnitud a esta velocidad y en este sentido, y el viento relativo va a volver a ser absolutamente paralelo, de igual dirección y sentido inverso. Por el contrario, si con el mismo ángulo de inclinación del perfil o del ala yo me desplazo, pero en este caso ascendiendo, el viento relativo va a tener siempre la misma dirección y sentido opuesto y la misma magnitud. Por lo tanto, el viento relativo es la fuerza de igual dirección y magnitud a la trayectoria en la que se está desplazando el perfil alar y de sentido opuesto. Esto tiene especial significación porque hay otro concepto fundamental, básico, esencial, trascendental, que nos va a ocupar, que es el concepto de ángulo de ataque. Si yo tengo un perfil que se desplaza en esta dirección, de derecha a izquierda, a esta velocidad y en este sentido, con un perfil cuya cuerda está representada, recuerden que la cuerda es la línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de fuga. Y la línea de combadura media es la que separa simétricamente la parte superior e inferior del perfil. El ángulo de ataque es el ángulo, la diferencia angular formada entre la cuerda del perfil y el viento relativo. Y el viento relativo, que es un vector de igual magnitud
paralelo, siempre paralelo a la dirección en que se desplaza ese perfil, pero de sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo de ataque, la definición de ángulo de ataque es el ángulo formado entre la cuerda del ala o del perfil, entre la cuerda y el viento relativo. Este es el ángulo de ataque. Si recordamos lo que vimos recién del tubo Venturi, en donde Bernoulli demuestra el principio de conservación de la energía, y recordamos que la forma convencional, genérica, que le podemos dar a un perfil alar de un aeroplano destinado a desempeñarse en regímenes de vuelo subsónico, curiosamente podemos representar este perfil alar en el estrechamiento de un tubo Venturi y referirnos ahora nada más que al que está abajo, para no hablar de vuelo invertido sin el permiso de Jenny. Entonces, ¿qué pasaría en la superficie superior e inferior respectivamente de este perfil con un flujo de aire que viene de izquierda a derecha, bajo el principio de Bernoulli, en donde la velocidad aumenta en el estrechamiento y la presión disminuye? La energía potencial disminuye y la cinética aumenta. ¿Qué pasaría? Arriba del perfil, en el extra 2, habría moléculas de aire a mucha mayor velocidad que en el inferior o intra 2, y por lo tanto habría una succión, una depresión, una baja de presión en el extra 2 y un aumento relativo, una presión relativamente superior. Cuando decimos inferior o superior, es a la estándar, a la del aire libre, que la que había previamente. Por lo tanto, ese es uno de los principios por los cuales el ala produce sustentación. El otro, como dijimos, es explicado por la tercera ley de Newton de acción y reacción. En cuanto a la aerodinámica que genera sustentación, lift, explicada desde el punto de vista de la conservación de la energía o la ley de conservación de la energía o principio de Bernoulli, como dijimos recién, si el perfil se desplaza desde la derecha hacia la izquierda, la corriente de aire va a llegar a un momento que al impactarlo, sobre todo si este tiene un ángulo de ataque relativamente grande, porque si este es la cuerda del ala y esta es la dirección de traslación, este es el viento relativo. Por lo tanto, este perfil tiene un ángulo de ataque positivo, que ya lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Pero conceptualmente, la aceleración del aire para realizar sobre el perfil esta trayectoria recorre una distancia mayor, para lo cual se produce una aceleración, una velocidad del aire mayor en el extra 2, que produce, bajo el principio de la conservación de la energía, una disminución de la presión, por lo tanto una succión, sobre todo respecto a lo que pasa en el intra 2, que por haber una velocidad del aire inferior a la de arriba y una presión mayor, se produce una mayor presión, porque eso sucede al recorrer una distancia evidentemente menor que la que requiere a las moléculas de la parte superior. Por lo tanto, ambos fenómenos que ocurren en el intra 2 y en el extra 2 colaboran para que desde el principio de la conservación de la energía, para que la energía se mantenga total, acá tiene que haber una disminución de presión y acá un aumento de presión. Una disminución de presión y aquí un aumento de presión. Una
disminución de velocidad y un aumento de velocidad. Eso genera un porcentaje importante de el resultado total de la sustentación que genera un ala. El otro principio aerodinámico por el cual el ala explica la sustentación es explicado bajo el principio de la tercera ley de movimiento de Newton, de acción y reacción, en donde el flujo de aire que antes de impactar en el perfil, que tiene la misma forma y el mismo ángulo de ataque que el anterior, al suceder esto, independientemente de lo que pasa explicado desde el principio de conservación de la energía, este movimiento del aire produce que haya un cambio significativo en la dirección del aire producido por el perfil en el movimiento relativo con él. Por lo tanto, hay arriba y abajo del ala un desplazamiento del aire en una dirección tal que produce una fuerza descendente. Y el principio de la tercera ley de movimiento de Newton dice que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto. Por lo tanto, si la resultante de esta fuerza es una fuerza descendente, produce una reacción en sentido contrario al de esa fuerza original, que es lo que produce la sustentación. Esto funciona totalmente distinto a bajos ángulos de ataque, en donde la distribución de presiones en el ala está representada por el centro de presión, que es la resultante de la actuación de todas las fuerzas que se generan alrededor del perfil ante un determinado ángulo de ataque, que recordemos es el ángulo de ataque, el ángulo formado entre la cuerda alar y el viento relativo. En este caso, la aeronave, el perfil se está desplazando en dirección totalmente horizontal, entonces el vector de en contra es el viento relativo y su ángulo con la cuerda del ala es el ángulo de ataque. A un ángulo de ataque relativamente normal, ese ángulo entre la cuerda del ala y el viento relativo ahora es positivo. Cuando acá era de 8 grados negativo, ahora es de 4 grados positivo. Por lo tanto, la distribución de presiones y el desplazamiento del centro de presión sobre el perfil es totalmente distinto. Y a ángulos de ataque significativamente positivos, como de 10 grados o mayor, siempre el centro de presión en regímenes subsónicos, a mayor incremento del ángulo de ataque, se corresponde un corrimiento hacia el borde de ataque del centro de presión y una conformación totalmente distinta de la distribución de presiones en el ala. Ese es nada menos que el efecto significativo del ángulo de ataque en el ala. De hecho, lo que denominamos pérdida de sustentación, que es cuando el ala colapsa en su capacidad para seguir produciendo sustentación, la pérdida se produce a un determinado ángulo de ataque para cada perfil y no a una determinada velocidad ni con respecto a cualquier otra variable que no sea el ángulo de ataque. De hecho, ese ángulo de ataque se llama alfa max o ángulo de ataque crítico o CL máximo por coeficiente de sustentación máximo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero anticipemos, si estamos hablando de los principios del vuelo, que el ala entra en pérdida a un determinado ángulo de ataque, cuando se alcanza y se accede el ángulo de ataque crítico máximo para ese determinado perfil, que en este tipo de aeronaves de categoría normal, utilitaria, y con el tipo de perfiles que tienen las aeronaves de escuela y entrenamiento, podemos asumir que el ángulo de ataque crítico está alrededor de entre los 16
y los 20 grados de promedio a los 18 grados de ángulo de ataque. 18 grados entre la cuerda y la dirección del viento relativo. Una de las consecuencias de la producción de sustentación, que ya lo vamos a ver mucho más en detalle, es que cuando va sucediendo esto que estamos explicando en el ala llega un momento que termina, tiene un límite. Convengamos que es muchísimo, la envergadura alar, que es la distancia que hay entre los dos extremos de la sala, es mucho mayor en un planeador que en un avión relativamente común, pero en definitiva en todos los aviones el ala llega un momento que termina. Como dijimos que arriba del ala había baja presión y abajo del ala hay alta presión en términos relativos respecto a la circundante, ¿qué pasa? El aire, mientras va pasando por la superficie superior e inferior del ala, no tiene otro remedio. Se acelera el que va arriba, se detiene el de abajo, pero cuando llega o está llegando al extremo, el aire de abajo, que tiene mayor presión, tiende a subir, tiende a ir siempre por un principio físico elemental. Los puntos de alta presión se tienden a desplazar hacia los puntos de relativamente baja presión. Entonces, el aire que está abajo tiende a subirse al ala para ocupar lugares donde hay menor presión, y esto genera un torbellino que en el ala izquierda, en este caso, tiene este sentido de rotación horario, y en el ala derecha va a girar antihorario, porque es lo que pasa opuestamente en la otra puntera de ala, que generan un torbellino cuyo diámetro se va agrandando y en forma descendente con relación a la trayectoria del avión. Eso se llama vórtice, tiene efectos de distintas consecuencias que ya vamos a ver más detenidamente, y es una de las razones por las cuales en el año 75 el diseño del Gulfstream 4 incorporó los denominados wingtips, que hoy están adoptados por prácticamente la enorme mayoría de los fabricantes y diseñadores de aviones, porque cualquier mitigación de este efecto en las punteras de ala representa una mayor eficiencia aerodinámica y por lo tanto menor resistencia al avance, un tipo de resistencia que ya vamos a ver que se llama inducida, porque es inducida por la sustentación, y es un tipo de resistencia que solamente ocurre esta vorticidad cuando el ala está generando sustentación. Y al mitigarla con algún tipo de elemento de puntera de ala modificada, se logran mayor eficiencia de combustible y menor resistencia al avance, por lo tanto mayor velocidad. Y cuando se dan las condiciones atmosféricas necesarias, esa vorticidad es absolutamente visible. Espero que me hagan saber antes del examen y de la autoevaluación cualquier consulta o duda que les haya quedado, algún aspecto que no haya sido capaz de explicar con claridad, para lo cual siempre recuerden, tienen todos mis datos y los de Jenny a través del SIAC y SEAC de ProFlight. Estamos a absoluta disposición y definitivamente para eso, para que lo recibido sea lo más claro y conceptual posible. Muchísimas gracias, gran abrazo y nos vemos la próxima.